Bienvenidos a esta nueva cita del ciclo de Lomau, las ciudades paralelas, en las que vamos a deconstruir, al menos metafóricamente, el paraíso enladrillado de España, sus paisajes, rehenes de la especulación, los litorales desprotegidos del persistente temporal de las promociones turísticas y más recientemente de las que crean los fondos de inversión y paramillonarios de fuera. Para hablar de este tema tenemos hoy con nosotros al periodista Andrés Rubio, autor de un libro de naturaleza crítica y realizado a pie de campo. Él fue jefe de cultura del País y del suplemento Viajero. Ha sido la voz de alarma en este estupendo ensayo del que lleva vendido 4 ediciones en un tiempo prácticamente récord. La España fea. Un libro donde habla del caos urbano, del fracaso de la democracia. Es un libro que está encaminado a despertar las conciencias en esta lucha de pequeño David contra Goliat y en el cual él recupera o reivindica el amor al paisaje, su importancia como patrimonio, algo que curiosamente no está recogido en nuestra Constitución española, como sí lo está en la francesa, que además en 1976 creó el precedente de poner en marcha el Conservatorio de Litoral. Qué poco hemos aprendido de los franceses, ¿no, Andrés? De pronto un presidente como Sarkozy, que no lo tenemos como el más refinado de todos, era el ministro del Interior, era un tipo duro, pues cuando llega al Elíseo lo primero que hace es reunirse con Zaha Hadid y otros arquitectos, que esto lo recordó Zaha Hadid, para hablar del Gran París, entre otras cosas. Y él de pronto se convierte en el presidente de Francia, en la persona más interesada en que eso salga bien y en que se haga un organismo autónomo con todas las competencias y que ese organismo esté dotado y que... El tema de las regiones metropolitanas, que es fundamental. Entonces, en Francia ese debate ha sido continuo. Esto que hablábamos de Giscard d'Estaing, lo que hablamos de Sarkozy, todos los demás, Mitterrand, todos los presidentes en Francia son conscientes de la razón fundamental de la contemporaneidad, que son 3 cosas, o sea, a lo mejor la tecnología, la liberación de la mujer y el tema metropolitano. Sí. El tema de que la mitad de la población mundial vive en ciudades y dentro de nada va a vivir el 70%, en 2050 dicen, ¿no? Entonces es lo que Henri Lefebvre, el filósofo francés, llamaba la gran maravilla del urbano, que a él mismo le admiraba por su complejidad y por su enormidad, ¿no? La ciencia del fenómeno urbano, así lo llamaba Henri Lefebvre. Entonces, en España no ha habido la suerte de que los presidentes del gobierno estuvieran comprometidos con esa ciencia, la ciencia del fenómeno urbano. Y yo creo que eso lo explica todo. Sí, eso hace que no haya una mirada crítica. No hay una mirada crítica sobre lo que ocurre y entonces pues, los promotores toman las riendas, promotores a los que ni siquiera se les exige ninguna credencial intelectual. Entonces es todo un juego a base de dinero, de intereses espurios y de a ver quién gana más en el más corto espacio posible, utilizando el territorio que es de todos para que se llenen los bolsillos unos pocos. Vale, digamos, aceptemos que la falta o la complicidad de los medios de comunicación es por falta de cultura y por falta de espacio, digamos, en los propios medios de comunicación. Claro, no ha habido secciones de debate metropolitano, sí. Salvo, por ejemplo, en Barcelona. En Barcelona es normal que en las primeras páginas de los periódicos aparezcan fotografías de algún debate urbano, pues un parque que están haciendo, unas bolas que han puesto y que crean gran polémica porque a los ciudadanos no les gusta. O sea, se producen continuos debates urbanos que aparecen en los medios de comunicación y entonces, lógicamente, eso enriquece el debate hasta unos límites tremendos porque la ciudadanía es cómplice con el debate, ¿no? Sí. Y eso creo que en España ha sucedido muy poco, en muy pocos sitios. Y yo diría que el sitio donde más ocurre es Barcelona y lamentablemente en muy pocos sitios más o a un nivel mucho más bajo. Muy bajo. Pero luego hay otros actores cómplices que sí que es gente que tiene
mayor preparación, mayor conocimiento y mayor capacidad funcional de instrumentar la crítica o, en este caso, de trabajar a favor, que serían los arquitectos, o bien a título individual o bien a título de los colegios. De los colegios y del colegio profesional que los agrupa a todos. Uno se pregunta si miran para otro lado, si también como los medios de comunicación es la subsistencia, los intereses económicos, o qué papel juegan o deberían jugar los arquitectos en esta complicidad. Sí, yo creo que ellos también se ven sobrepasados por la enormidad del hecho urbano que no está aplicado desde la estrategia del Estado, digamos. Ellos también son de alguna manera víctimas. Una vez dicho esto, es verdad que víctimas o rehenes, se puede decir, pero una vez dicho esto, es verdad que creo que en España han estado desmovilizados. Los colegios profesionales no han tenido una actitud crítica ni militante en contra de lo que estaba pasando, y lo que estaba pasando a todas luces era intolerable. Entonces, ¿por qué razones? Pues no lo sé, pues de pronto a lo mejor porque en los colegios de arquitectos pues nombran presidentes que son arquitectos en activo, con lo cual están implicados, o sea, a lo mejor tendría que haber figuras de la arquitectura que fueran independientes y neutrales o que estuvieran fuera del juego de los encargos, no lo sé. La verdad es que es un tema complejísimo, yo no soy arquitecto, y en el libro he intentado como no meterme a fondo, sí, porque, también, algo lanzas, porque también hay otro factor que también si se investigara saldría otra España fea segunda parte, que es la corrupción también dentro del medio profesional de los arquitectos, dentro de ese entramado corrupto que supera también su propia capa, digamos, ¿no? Es un tema enormemente delicado y complicado. Sí, al final da la sensación que nadie quiere meter mucho la mano ni en el tema de los medios de comunicación, ni en el tema de los arquitectos, ni en esa no intervención o falta de capacidad de intervención del Estado, con respecto, por ejemplo, al paradigma francés. Aquí sabes que, por ejemplo, con el tema del rascacielos, que el Ministerio de Cultura, como Estado, en un momento determinado detuvo la actuación, pero luego, como Poncio Pilatos, se lavó las manos y lo devolvió a la alcaldía de Málaga para que, o sea, falta de intervención del Estado con respecto al paisaje. Pero mira, hay una cosa interesante, que es que el Ministerio de Cultura francés no solo se dedica a promover el patrimonio, se dedica a promover la arquitectura. Es básico en el Ministerio de Cultura francés, en el español no. No existe eso. Eso no existe. O sea, que todo tiene su sentido, ¿no? Y yo una vez más insisto en que si desde la política y si desde el Estado no se toman las medidas necesarias, la batalla la perdemos todos, incluidos los arquitectos. También la pierden ellos, lógicamente, porque su descrédito pues, es cada vez mayor, y la de los urbanistas lo mismo, ¿no? Sí, sin ningún tipo de duda. Tú en el libro marcas dos fechas que podríamos ser como establecer las dos columnas de Hércules del calendario del feísmo de España. Uno es el año 53, con lo que tú denominas en el libro la coca-colonización de España, que fue un poco como la barra libre para las promotoras, el tema de ese turismo captador de inversiones americanas. Y luego una cosa que suena un poco a contradicción, ¿no? Que es el año 83 con el Sol de Miró, que era alguien totalmente nada sospechoso de urbanismo, y ese sol se convierte también en una especie como de coartada para esa turistificación que ha llegado ahora, digamos, a la hipertrofia, ¿no? Sí, y luego Joan Miró, que era este hombre tan sensible e inteligente, él se da cuenta y él dice, es el asesinato del paisaje, porque sí. Es que la semana pasada estuve en Palma de Mallorca y resulta que el centro de Palma no puede ser más bonito. Yo creo que es una de las ciudades históricas más bonitas que hay. Y sin embargo, me tomé el autobús urbano para ir camino de la Fundación Miró, y ahí de pronto en las periferias es donde ves lo que se llama la balearización, ¿no? Que es una cosa terrorífica, de construcción sin sentido. Y llegas a la Fundación Miró, y Miró vio que aquella casita que él tenía, que se la encargó a Sert, que luego compró arriba una posesión que había y que tenía vistas al mar, de pronto todo aquello se fue llenando de construcciones, y ahora la vista que hay desde allí es terrible, ¿no? Y él lo detectó inmediatamente y dijo así, es el asesinato del paisaje, y consideró el fenómeno como infame.
Sí, lo sí, llamo sí. así. De hecho, tú que acabas de nombrar la valorización, serían los dos grandes paradigmas del film de España, ¿no? La parte de Baleares y la Costa del Sol, ¿no? Y Y Canarias, Canarias. Vamos a hablar también de y luego el Canarias. feísmo Y gallego, el feísmo por otro gallego. lado. Sí, pero quizás las más colmatadas, ¿no? No lo Y sé. la Comunidad de Valencia. La Comunidad También, Valenciana sí. también se las No se trae. salva Y ninguna. Murcia. Sí, sí. No se salvan. Y No ahora empieza el norte de España. Con el Sí. cambio climático, ahora de pronto empieza a ser muy cotizada la cornisa cantábrica. Sí. Y ya se ve, ya hay indicios de cómo los promotores están mirando hacia allí con las fauces verdaderamente afiladas. Sí, el desplazamiento del El turismo hacia el desplazamiento. norte por el cambio climático. Ahí si vas a San Sebastián se ve perfecto, ¿eh? Sí, sí, y se sí. ve en Llanes también, por ejemplo. Nombrar dos ejemplos. Sí, Bilbao también, ¿no? Bilbao zona de también, Arenas, de Quecho, pero es ¿no? interesante porque en Llanes esta expansión territorial sin sentido ha estado en manos de ayuntamientos del PSOE. O sea que digamos que también la izquierda en Eso te iba a España... preguntar, no hay ideología en este fenómeno. Yo creo que hay un poco de ideología en el sentido de que los que mejor lo han hecho en ciudades como Barcelona, como Santiago de Compostela, sí que normalmente tenían una afiliación socialdemócrata. Sí. Es verdad que el Partido Popular en este sentido ha sido muchísimo más salvaje por sus representantes, ¿no? Pero es verdad que la izquierda o el centro izquierda o el PSOE tampoco ha tenido una sensibilidad que digamos que los ciudadanos cultos hubiéramos esperado que fuera mucho mayor, ¿no? Y un caso es, por ejemplo, el de Llanes, ¿no? Que acabamos de citar. Y ahora mismo para las municipales en Llanes se presenta un candidato que ha sido el candidato que ha llevado a Llanes a una espiral especulativa en una etapa anterior, ¿no? Y de pronto como que repite como candidato, ¿no? Entonces digamos que los intereses que se mueven son tan grandes y la incultura tan profunda que es un fenómeno ingobernable. Sí, y porque yo no, el dinero no entiende de cultura ni no entiende de cultura ni ideología. Yo no sé qué salidas nos quedan, Guillermo. Sí. A lo mejor la del activismo yo creo que es una Yo de creo ellas, que sí, ¿no? hablaremos dentro de poco del activismo. Tú acabas de citar Canarias, y Canarias hubo un momento, en un pequeño reducto de Canarias, Lanzarote, donde hubo un sueño de una utopía, que los que no la conozcan yo les invito a que miren ese documental fantástico sobre el Lanzarote de César Manrique, cómo crea lo que él llamaba esas carreteras que tenían que ser como alfombra del paisaje, ¿no? Y cómo crea el paradigma de lo que es un territorio turístico, de turismo cultural, medioambiental, sostenible, pero enseguida dura poco porque llega de repente ese dinosaurio del siglo XX que son los rascacielos, ¿no? Sí, sí. En el año 88 en Arrecife. Y a lo mejor, si me apuras, no tanto los rascacielos, porque ahí hay un debate muy interesante que es, si se hubieran hecho algunos centros en altura, se hubieran salvado tramos de costa muy importantes, Sí. ¿no? Como es el caso de Benidorm, que digamos que tiene una densidad ecosostenible que quizás si se hubiera repetido en algunos puntos del territorio, se hubiera salvado todo lo demás, ¿no? Pero digamos que entran los promotores con su falta de credenciales intelectuales, con el desprecio absoluto que tienen hacia los arquitectos y los profesionales de la arquitectura, con la inhibición del Estado por la falta de un plan estratégico, y entonces se crea como la tormenta perfecta, donde solo individualidades, algún alcalde, algún activista, algún César Manrique de la vida, pues tratan de luchar contra los molinos de viento y fracasan. Sí, él fracasa, él termina fracasando. Él fracasa totalmente. Hay una imagen en ese documental que a mí me impacta muchísimo, que pasa el cortejo fúnebre, él se muere en un accidente de tráfico, sí. Y pasa su cortejo fúnebre con mucha gente detrás del coche fúnebre y como fondo, como telón de fondo, se ve uno de esos mamotretos infumables que era contra lo que César Manrique había luchado, ¿no? Sí, sí. De hecho, hay una imagen también televisiva en un programa, no sé si era de Rafael Acarrá o de quién era, que él salía muy elegante vestido de smoking y descorchaba una botella de champán y brindaba por el pueblo de Lanzarote que le había ayudado a hacer ese paraíso de isla, y luego derramaba el resto de la copa sobre la conciencia de los promotores que estaban afeando el sueño utópico, ¿no? Y era como una performance estupenda. Es muy ¿no? bonito lo que cuentan también de que César Manrique, si iba en coche y veía una casa que estaba haciéndose mal con el tema de la autoconstrucción, él se paraba
y le llamaba la atención al dueño, o le decía, oiga, esto no, que esto rompe la tradición de la isla, vamos a ver cómo lo podemos hacer mejor, ¿no? En Francia, volvemos a Francia, el mantra francés, si hay algún proyecto donde la persona que lo hace no tiene dinero, el Estado pone un arquitecto y un proyecto gratis. O sea, digamos que ellos, los franceses, han entendido pues, las bases del derecho romano, ¿no? La recordatio, es decir, que la memoria de los ciudadanos está en las construcciones sobre el territorio, la utilitas publica, que es el bien común, lo que Tony Judd, el maravilloso intelectual británico, historiador y ensayista, llamaba el perfeccionamiento de lo público. Además decía el compromiso con el perfeccionamiento de lo público, porque es un compromiso. Y yo diría que en el caso de los políticos es un mandato. Y luego, por último, el decor urbis, que es el decoro urbano, es la ciudad bonita, que todos merecemos. En ese compromiso y mandato pasa también por algo que en el caso de España con el paisaje siempre ha estado ausente y continúa estando ausente, que es un plan estratégico del paisaje, ¿no? Efectivamente. Yo creo que se están haciendo cosas, porque luego España tiene una tradición también muy importante y hay figuras incontestables. Se están haciendo cosas, pero yo no observo que haya un interés por parte del Estado. Y es curioso porque hay un grupo de activistas en la Costa Brava que se llaman SOS Costa Brava, SOS Costa Brava. Y ellos de pronto han visto cómo bajo los gobiernos nacionalistas, que se supone que deberían amar el territorio catalán, ¿no? Sin medida, pues de pronto han estado especulando en la costa catalana sin medida también. O sea, su amor por la especulación yo creo que es igual o superior al amor que demuestran por Cataluña, ¿no? Y de pronto la gente de SOS Costa Brava han hecho este grupo de activismo y se manifiestan, han intentado paralizar unas obras de lo que le llaman el Algarrobico catalán, que rompe un paisaje muy bonito en Begur, y ellos han conseguido que con el actual gobierno de la Generalitat se ponga en marcha en Cataluña el Conservatorio del Litoral catalán. Y a mí esto me parece muy importante. Ha habido otros factores, pero desde luego ha sido muy importante el factor del activismo de este grupo de SOS Costa Brava. Y de hecho está aprobado en el Parlamento y se está ya como creando esta institución que se supone que va a imitar al modelo francés que ya lleva desde 1975, ¿no? Y una vez más la pregunta es ¿por qué desde Cataluña, que maravilloso y enhorabuena para los catalanes que una vez más nos guían desde esa Cataluña culta que tanto admiramos, ¿no? Enhorabuena para ellos y que sirvan de modelo para el resto de España, pero la pregunta es ¿por qué esa institución no surge del Estado? ¿Por qué no es el Estado el que toma la iniciativa con las comunidades autónomas, debatiendo, viendo cómo se hace, para hacer una institución parecida en España y que se detenga de una vez la sobreexplotación de la costa en España y que se diga de una vez, hasta aquí hemos llegado? O sea, esto que habláis aquí tanto en Málaga de esta torre que se quiere hacer, este rascacielos, que se quiere hacer ahí al lado de la farola tan maravillosa que hay, ¿no? Es hora de decir, hasta aquí hemos llegado, o sea, no más, ¿no? Bueno, ese activismo que, por ejemplo, has puesto el ejemplo catalán, que también consiguen en el 2012, ¿no? Un premio europeo por la paralización de la playa de Tudela en Cabo Creus, ¿no? Y consiguen derribar casi, si no me recuerdo, eran 450 y tantas viviendas del Club Med, ¿no? Sí, construidas en 1961, ¿no? Sí. Como una reconquista, ¿no? Del paisaje. Aquí hay algo parecido, pero se diluyó rápidamente, que fue cuando el activismo ecologista consiguió parar el plan Larios, que era urbanizar la parte de Cerro Gordo, de Maro, y no pudieron hacer la operación de la cual tú hablas en el libro, que es la colmatación de los adosados, que yo solo viví de adolescente, de la Herradura, de Peñaparda, ¿no? Que de repente era un paraíso. Yo recuerdo el día en el que dos cabreros, dueños de las tierras de esa montaña,
del Cerro le contaban a mi padre en el mercado de la Herradura que le habían vendido a los belgas por un pastizal unos terrenos yermos. Y 3 años después, los terrenos yermos eran 2 urbanizaciones tremendas que fueron como con la metástasis constructiva. Y no sé si recordáis que incluso hubo un derrumbe por el exceso de construcción que hubo en la Herradura, efectivamente. En la Herradura, ¿no? En Sí, esa sí, zona, sí, ¿no? sí. De Peñaparda, ¿no? Ese activismo es un activismo que a lo mejor debería de educarse en los colegios, debería de existir como antiguamente una educación cívica, que también debería existir hoy día, una educación medioambiental o una educación en defensa del paisaje, porque habría que empezar a lo mejor por ahí, ¿no? Habría que empezar por ahí, pero yo la verdad es que a lo mejor me obceco un poco, pero creo que si no empieza desde la política no avanzamos, ¿no? Hay una periodista americana que se llama Elizabeth Becker, que hizo un libro sobre el turismo, es buenísimo, y se llamaba así, Overbooked, o sea, como exceso de billetes, ¿no? O sea, Sí. el overbooking, ¿no? Y era sobre el turismo. Y yo una vez que hablé con ella, hablando del turismo y por extensión hablando de las playas, de preservar el paisaje y todo, y ella me lo decía clarísimamente, si no es desde la política, no se consigue prácticamente nada. O sea, porque la llave está en la política, o sea, la llave está en el poder. Este es un tema, el del territorio, que afecta directamente al política, Estado y al... La política es una presión cultural, ¿no? La universidad, la sociedad civil, ¿no? El espíritu crítico. Efectivamente, pero bueno, es verdad que por algún sitio habría que empezar, ¿no? Sí. Tú has nombrado antes un paradigma que también es muy interesante, al que tú le dedicas espacio en el libro, porque es un paradigma complejo y que no sé si el español lo tiene bien masticado, bien analizado, que es el fenómeno de Benidorm, ¿no? El Benidorm de Pedro Zaragoza, que de hecho acá, creo que hace pocos meses se ha estrenado un documental en Filming, creo que es donde él cuenta la historia, cómo va en la Vespa, ¿no? Un paradigma que funciona muy bien, que sería, a pesar de que a lo mejor lo veamos feo, no es un prototipo de la España feísta, no. digamos que hasta 2004, que se ha CO2 recientemente, el Intempo, otro rascacielos, que sí que rompe, ¿no? Esa cierta armonía, ¿no? Efectivamente, yo creo que lo has explicado muy bien y es verdad que a veces no se entiende muy bien el fenómeno de Benidorm. El caso es que de chiripa o no, a Pedro Zaragoza le salió muy bien Benidorm, ¿no? Y hizo este enclave de densidad ecosostenible que ahora mismo puede tomarse como un paradigma, porque además había una noción de urbanismo muy clara, y es que los rascacielos se modulaban de tal manera que no se perdiera nunca la vista del mar. Digamos que había una intencionalidad urbana y había una serie de modelos, de tipos de rascacielos que no estaban nada mal, ¿no? El caso más negativo, o sea, digamos que Benidorm en este sentido es un caso de positividad, y su reverso sería la Manga del Mar Menor, que era un paraíso natural que nunca debió de haberse tocado, nunca, pero bueno, ya que se tocó, es verdad que había un plan interesante, urbano, donde había unos centros a lo largo de la lengua de arena, unos clústeres, Sí. y quedaba mucho terreno libre, liberado. Había un pensamiento arquitectónico allí. Pero ¿qué pasó? Que llegaron los promotores y su presión arrasó con las ideas de los arquitectos y los urbanistas que estaban implicados, porque tal era su fuerza que mira lo que ha pasado con la Manga del Mar Menor, entre los vertidos agrícolas más todo lo que es esa colmatación terrible, es un ejemplo negativísimo, digamos, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que el libro está lleno también en ese sentido, además de análisis, de imágenes que tienen un peso tremendo, como esa colmatación de costa y al mismo tiempo de caos urbanístico que simboliza Benalmádena con Marinador, ¿no? Ese paraíso de la infancia. Aunque también hay imágenes interesantes. Tú antes hablábamos de Canarias y una de las imágenes que has traído precisamente es de Tenerife, ¿no? Donde hay otro tipo de relación, ¿no? Ahí con el entorno, ¿no? Sí, pero el caso de las Islas Canarias ha sido un caso terrible también de sobreexplotación de las islas, ¿no? Sí. Yo pongo el ejemplo de 2020, que cuando todos los españoles estábamos recluidos por la pandemia, de pronto aparece una empresa gallega
que empieza a levantar el esqueleto de un hotel de lujo en la playa de La Tejita, que es un santuario natural allí junto al aeropuerto, que hay un volcán a pie de playa y que los ecologistas, lógicamente, lo consideran un lugar intocable, ¿no? Y claro, la movilización fue inmediata, se subieron 2 activistas a la grúa, estuvieron allí 12 días, gritaban dinamita contra el hotel de La Tejita, ¿no? Sí. Y entonces una vez más se produce el mismo episodio recurrente, y es que la empresa gallega dice que tiene los permisos, y seguramente los tenga. Y entonces se junta como una ecuación perversa, una vez más, de especulación caótica, corrupción política e incultura. Es interesante matizar que la empresa es gallega, porque es verdad que son empresas que ya han arrasado Galicia con todo el fenómeno este del feísmo absolutamente disparatado, y es cierto que hay varias empresas constructoras gallegas que han puesto su objetivo en Canarias, ¿no? Sí, sí, claro, ¿no? Expandirse como el paradigma andaluz, ¿no? Sí. Y nadie los detiene. Nadie los detiene, Y si los detienen, pues se nos queda ahí un espectro, ¿no? Como tenemos el Algarrobico en Almería, o como los muchos fantasmas dormidos que le llamo yo, que son cuando vas en coche desde la costa malagueña a Cádiz y ves la zona estepona llena de espectros de cemento, ¿no? Sí, claro. Aquí no los puedes derribar ni los puedes habitar, y ahí los tenemos, ¿no? Como una pesadilla permanente del paisaje. Hay una arquitecta catalana que a mí me encanta, que se llama Itziar González Virós, que ella defiende la demolición. Sí. Hay que demoler y hay que reciclar Yo los creo que restos. sí, Y con yo los creo. restos que se reciclen se hacen donde se exponen las vías del tren. No sé cómo se llama, ahora mismo no me viene. Las traviesas, ¿no? Lo que hay debajo de las traviesas, Sí. ¿no? Entonces, con todo ese hormigón ahí no se desperdicia nada. Ah, pues O sea, mira, ahora está mismo bien. hay que desmantelar. Lo que se desmantele no se puede desperdiciar. Está bien. Hay que reciclarlo. Hay un colectivo en Madrid que a mí me parece magnífico también, que se llama Nundo. Y ellos, Nundo, sí, lo su hemos lema tenido. es no hacer, rehacer, deshacer. O sea, lo primero, no hacer. O sea, esa torre de la Bocana de Málaga, no hacerla. Lo segundo, deshacer, o sea, desmantelar. Y lo tercero, rehacer, que es trabajar sobre lo ya construido. A mí me parece Fantástico, impecable. sí. Tuvimos el año del confinamiento, tuvimos a uno de sus miembros en una de las charlas aquí en el ciclo de Lomau. En el fondo lo que estamos hablando es del concepto que hay por parte del urbanismo, de los promotores inmobiliarios, de romper la geografía humana, y no solamente rompiéndola, maltándola de cemento, sino también con la verticalidad, ¿no? Vemos, por ejemplo, como el Guggenheim, que estará celebrando su cumpleaños, su onomástica perfecta de cómo cambió Bilbao, cómo se hace una torre que de repente rompe también esa imagen, igual que se hizo en Sevilla, el mismo Peli, lo mismo que tenemos aquí. ¿De dónde viene que tú hay un momento determinado que hablas en el libro de la fantasía de los alcaldes? Yo le añado lo de las fantasías fálicas de los alcaldes, ¿no? Sí, es posible, no sé de No dónde. le gustará nada que digamos eso, pero en el fondo no. Pero es así, Sí, es sí, así, no ¿no? sé por qué, porque en el caso de Bilbao, tú miras si hay edificios industriales en la ría de Bilbao, donde esa torre se podía haber hecho en horizontal, aprovechando un edificio ya construido que se pudiera remodelar, que además es un reto arquitectónico maravilloso, ¿no? Aquí en España hay un arquitecto, Víctor López Cotelo, que tiene unos proyectos en Galicia impresionantes en Santiago de Compostela, donde con edificios industriales antiguos los rehabilita y crea otras estructuras contemporáneas alrededor en una armonía arquitectónica maravillosa, ¿no? O sea que se puede hacer y es un reto. Sí, y yo creo que es uno de los grandes retos del futuro de la arquitectura, ¿no? Esperemos. Entonces yo no sé esos fantasmas tremendos, ¿no? Sí, esperemos que recojan ese guante. Pero no solamente se destruye el litoral, el paisaje, digamos, abierto de la geografía humana, sino que también dentro del ámbito urbano, el libro tiene un capítulo que sería más urbanístico, más de ciudad, también se destruye, ¿no? Y tú nombras un fenómeno que está increciendo, que es el del
fachadismo, ¿no? En el propio centro de Madrid. De hecho, tienes imágenes para que puedan ver el público. Luego las vemos si quieres, ¿no? Hacemos un recopilatorio Sí, o como tú quieras, eso ¿no? lo vemos luego si quieres. Es un fenómeno que está movimiento. creciente, ¿no? El fenómeno de Canalejas del fachadismo, Sí. preocupante, un poco sordo, porque parece que no Sí. suscita mucha controversia, pero avanza. En el caso de este caso de Madrid es relevante porque digamos que se deja la fachada y se ahuecan como 6 o 7 edificios importantes en el centro de Madrid. ¿Y por qué eran importantes? Porque eran los grandes bancos de Madrid. Y uno de ellos era bien de interés cultural y el otro estaba incoado como bien de interés cultural. Se saltaron toda esa normativa de una manera muy sigilosa y muy oscura, y apareció el Centro Canalejas, que es un centro para los multimillonarios del mundo. Es como vamos a traer al turismo de los multimillonarios y les ponemos a la alfombra roja, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece rechazable ese modelo desde todo punto de vista, pero bueno, ponle que les damos la razón, ¿no? Hombre, que no lo hagan en los bancos históricos de Madrid, que lo hagan en otro edificio. O sea, que no se carguen los bancos históricos de Madrid. Sí, pero al final es tunear de manera... Claro, porque los niños de Madrid ya no podrán ver cómo eran los despachos de los grandes banqueros y las salas. O sea, lo que había que haber hecho era rehabilitar debidamente ese patrimonio. O sea, yo creo que es algo que es bastante claro, y hay una organización en Madrid que se llama Madrid Ciudadanía y Patrimonio, que lo tiene clarísimo y que dice que no había habido un atentado mayor en Madrid contra el patrimonio desde los tiempos de Franco, ¿no? En ese sentido de rehabilitar, también tú, de nuevo, te vas al paradigma catalán y pones como ejemplo de rehabilitación y de ordenamiento un poco del espacio urbanístico y de la apuesta por la arquitectura de calidad del alcalde de Girona, ¿no? El alcalde de Girona, Sí. a mí hace poco he estado en Girona, yo no sé si tú has estado recientemente. Hace mucho tiempo que no. Y es que es impresionante el legado de Joaquim Nadal. Sí. Con su mano derecha, un arquitecto, Josep María Virulés, porque siempre que estas operaciones salen bien es porque los profesionales de la arquitectura están en la primera línea. Eso está clarísimo. Entonces, lo que hicieron en Girona fue maravilloso y lo hicieron a través de una idea, que es llevar la universidad al centro histórico degradado, empezar a rehabilitar todos los edificios y meter la universidad en esa área, ¿no? Y con una gran delicadeza y con un gran criterio arquitectónico, ¿no? Y el resultado es Girona, que a mí me parece una ciudad modélica en este sentido, un ¿no? ejemplo a seguir. Un ejemplo a seguir, claramente. Tú hablabas del fachadismo de Madrid, ¿no? Enfocado para los ricos, pero también la clase media comete algunos desmanes, como que tú le das leña en el libro, como dice, la maldición del cerramiento de las terrazas, ¿no? Sí, es verdad. Que también ha contribuido mucho al Facebook, ¿no? Urbano, ¿no? Yo creo que sí, y es una pena, pero bueno, sobre todo yo lo que critico es, aparte del cierre de las terrazas, porque ahora mismo entramos en una fase con el cambio climático en el que se habla muchísimo de la renaturalización de la ciudad. Esto ya es como un mantra aceptado por completo, ¿no? Y ahí yo creo que las terrazas pueden jugar un papel importante, ¿no? Y en este sentido esos cerramientos pues como que como acorazan los edificios, ¿no? Y ese momento de la terraza que se conecta con el exterior como lo hace que menos respirable, ¿verdad? lo hace ¿no? menos respirable. Pero bueno, sí. yo me meto con las terrazas estas, pero con los cerramientos estos, pero sobre todo con lo que me meto es que con que las comunidades de vecinos y las normas municipales no logren que esos cerramientos sean uniformes. O sea que el problema es que de pronto ves edificios que tienen gracia por el punto absolutamente dislocado, ¿no? Es que ahí has tocado otro tema, que es el reino de taifas, que son las comunidades de vecinos, ¿no? Claro. Donde cada uno quiere su historia, ¿no? Hay una parte en el libro, antes de que hagamos un recorrido y luego pasarle la palabra al público, donde abordas también un fenómeno que Málaga lo está muy bien viviendo desde hace tiempo, que es esa pérdida de identidad y tradición a través del comercio, ¿no? La depuración del comercio tradicional, por lo que ya es un término acuñado, que es la ciudad franquiciada, el comercio franquiciado que se extienda a la propia ciudad, ¿no? A mí, yo la última vez que había estado en Málaga, hace años, me llamó la atención mucho, paseando por el centro histórico, que por otra parte me pareció que está rehabilitado de una manera modélica en muchos sentidos, o sea, a mí me encantó.
pero me llamó mucho la atención la falta de sensibilidad que estaba habiendo con el tema de los comercios de proximidad o comercios tradicionales, ¿no? Y estos días que estoy aquí en Málaga otra vez me está pareciendo lo mismo, que es lo que tú dices, es esa especie de ciudad franquiciada, ¿no? Hecha como para los cruceristas que se bajan 3 horas y dan una vuelta, ¿no? Sí, sí, Y toman... pero fíjate si la perversión es mala, que aquí, no sé si fue hace 2 años, cuando ya prácticamente había desaparecido casi todo el comercio tradicional de calle Lario, de la arteria de Málaga, el ayuntamiento hizo una exposición abierta en las pasarelas, ¿no?, de las marquesinas de calle Lario al comercio tradicional que ya no existía. O sea, está como esa contradicción un poco del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no?, con este tema. Esto está cambiando mucho en París. El ayuntamiento ya compra estas tiendas que se van a perder, pues porque a veces de pronto se retira el dueño y ya los hijos se dedican a otra cosa y a lo mejor es tercera generación y no hay nadie que siga, ¿no? Entonces de pronto deciden cerrar y el Ayuntamiento de París ya está comprando estos lugares para mantener su atmósfera y para, de una manera muy rigurosa, supervisar qué se hace con ellos, ¿no?, para que no se derribe el interior. Y en el Ayuntamiento de Barcelona también se está haciendo y ya hay protegidos, yo creo que casi 200 espacios de este tipo, ¿no? Y yo creo que si en Málaga esto no existe, debería existir a partir de hoy mismo, ¿no? O sea, que los comercios que queden tradicionales se respeten impepinablemente. Sí, debería, porque fíjate, hay otro fenómeno que aquí no ha llegado y espero que no llegue, pero que está destruyendo la ciudad de Granada, y es que, por ejemplo, yo he estado recientemente allí y he visto dinamitado el centro comercial de Granada y me han explicado que es porque hace 2 años se hizo un gran centro comercial en la periferia de Granada y el centro comercial ha muerto y está destruido. Es decir, que es como un poco la muerte por inercia de la Pero mira, de la ciudad, ¿no? curiosamente yo que estoy hablando en este sentido también de Francia todo el rato, sin embargo los franceses también han cometido errores y uno de los más graves, creo yo, es que fiaron el progreso y el desarrollo a los grandes centros comerciales y a las grandes superficies que se sitúan en los márgenes de la ciudad histórica, ¿no?, para que la gente vaya en coche, haga la compra y vuelvan a su casa y apliquen el modelo ese americanizado, ¿no? Y esto en Francia ha sido terrible para las ciudades pequeñas e históricas. Yo pongo el ejemplo de Albi, Sí. que es una ciudad que hicieron un centro comercial, las puertas de Albi, esto mismo que estás contando de Granada, y de pronto se murió el centro histórico, ya solo quedaban 2 o 3 panaderías, quedaba muy poca cosa que hacer en el centro histórico para compras, ¿no? Y es una gran pérdida, y los franceses lógicamente se han dado cuenta, pero yo creo que ya es también tarde para ellos, ¿no? En el libro hay otro apartado que luego lo vamos a ver en las imágenes que has traído, que también podríamos denominar como el saqueo del detalle arquitectónico, incluso el comercio en los zocos del Rastro de Madrid, donde uno puede encontrar piezas que deberían de ser casi como de anticuario o de conservación, porque tiene un carácter patrimonial, ¿no? Totalmente. Y esto también en Francia ha ocurrido mucho, ¿eh? Como es muy difícil de controlar todo esto, ¿no? Promotores que van a los pueblos franceses y se compran las partes mejores de los interiores de las casas, la chimenea, las escaleras, se las llevan y las ponen en una mansión en la Costa Azul o las exportan. Son procesos terribles, muy difíciles de regular y de controlar, ¿no?, pero que obedecen también a esa decadencia de la vida de las ciudades pequeñas y de los pueblos, ¿no?, que es una pérdida terrible, ¿no? Afortunadamente en Francia también hay una legislación estatal muy importante para favorecer a las ciudades pequeñas, ¿no?, que se llama Cœur de Cité, me parece, el corazón de la ciudad. Y es un plan estatal lanzado para detener en lo posible ese proceso de deterioro urbano, ¿no? Una vez más, en Francia, con sus pros y sus contras, digamos que existe un debate mucho más elaborado en el que los pensadores del espacio público tienen un protagonismo que lamentablemente aquí en España carecemos de él, ¿no? En Francia, por ejemplo, no sé si sabes, Guillermo, hay un cuerpo estatal de arquitectos y urbanistas. Sí. El cuerpo de arquitectos y urbanistas del Estado, claro, desde los años 40 o 50. Sí. Está el Conservatorio del Litoral. La Ley de Patrimonio es una de las leyes fundamentales de la República. Digamos que hay como un orgullo
nacional en todo lo referente a lo que es el cuidado del espacio público, ¿no? Y ya te digo que con todos los desequilibrios que existen, hace poco una revista francesa tituló en la portada y llevaba un reportaje de portada sobre el afeamiento de Francia, una vez más, ¿no? O sea, ellos también ven este problema, este deterioro, cómo el capital privado va contaminándolo todo y la tutela del Estado, digamos que se va limitando cada vez más, porque una vez más estas fuerzas son muy fuertes y arrasan con todo, ¿no? Y por eso es tan importante que se rearmen estos modelos de valoración de lo que es la tutela pública, digamos, ¿no? Esto que Tony y yo de una vez más repetimos, el compromiso con el perfeccionamiento de lo público. Y no hay mayor perfeccionamiento de lo público que el hacer un espacio territorial igualitario, digamos, ¿no? Sí, quizá uno de los ejemplos de eso, para que ahora tú des paso a la parte buena, porque en el libro también hay un capítulo dedicado al no feísmo, ¿no? Sería la ciudad de Nantes, ¿no? Donde en Nantes existe ese equilibrio entre lo público, la arquitectura, una arquitectura sostenible, un bosque urbano, que es ese maravilloso parque que tiene la ciudad de Estación, ¿no? Sí, el de Gilles Clement, sí, claro. Que es maravilloso, sería un paradigma de ciudad media a copiar. Pues para que no se queden con muy mal sabor de boca y luego te pregunten, vamos a hacer ese recorrido por el no feísmo, la parte buena de las ciudades y de los paisajes que sí que también tenemos, ¿no? Es un recorrido muy breve, que son 20 fotografías en las que vamos a incidir un poco en estas cosas de las que hemos hablado, ¿vale? El Algarrobico, que es la portada del libro. A mí me encanta esta fotografía, ¿no? Porque es ese momento en que los activistas de Greenpeace, negro sobre blanco, pintan de negro la fachada y dejan que salga la frase, las dos palabras, hotel ilegal. Que es todo un manifiesto, me parece que es un manifiesto de arte político de primera categoría. Y ahí están los activistas de Greenpeace. Esto es lo que en fotografía se llama el momento decisivo, ¿no? De Cartier-Bresson. Claro, sí. Es un gran fotógrafo, Armestre, que ha hecho esta fotografía maravillosa, ¿no? Pedro Armestre. Esto es lo que hablábamos antes de la Tejita, como de pronto ahí ven el volcán dormido, un santuario natural, y por arte de Birli Birloque aparece el esqueleto de ese hotel de lujo y la grúa a la que se subieron los dos activistas, y estuvieron 12 días. Enhorabuena para ellos y nuestro recuerdo más fervoroso hacia ellos. Les admiramos profundamente. Sí, totalmente. Militamos con ellos. Militamos con ellos. Aquí esto que hablábamos de SOS Costa Brava, este es el Algarrobico catalán, le llaman ellos, es en Begur, es también un emprendimiento que ha destruido un monte, un pinar de la zona y que ellos han adoptado como símbolo. Hay muchos más, pero ellos han adoptado como símbolo para su movimiento SOS Costa Brava. Es verdad que el Ayuntamiento de Begur concede demasiadas licencias, según ellos. Es un ayuntamiento puesto en tela de juicio, o sea, sospechosamente generoso. Y ellos lo han cogido también como punto de prueba para quejarse y rebelarse, digamos, contra ese statu quo. Porque Begur es uno de los sitios icónicos de la Costa Brava. Es un sitio muy bonito. Esto es la barandilla de la playa de la Concha, pero esto no es la playa de la Concha. Esto es Lepe. Entonces, la marea es diferente, claro. Es todo diferente. Es porque al Ayuntamiento de San Sebastián o al alcalde de San Sebastián le dio por pensar que la barandilla estaba deteriorada. Es una barandilla histórica que tiene más de un siglo y 5 años, creo. Sí. De 1907, creo que es. Y en vez de restaurarla debidamente, porque esto forma parte del patrimonio, se la empaquetó, la desmontaron, creo que sospechosamente, porque ¿por qué no? Eso se hizo como de la noche a la mañana, ¿no? Sí, bueno, lo han ido haciendo por tramos, pero que no se entiende muy bien por qué la barandilla, si estaba deteriorada, pues que la restauren, ¿no? O que restauren los fragmentos que estaban deteriorados. Pero el caso es que en Lepe luce impecable. 100 metros regalaron a Lepe y Lepe dijo que bienvenidos. Es una campaña turística, no vayas a San Sebastián, quédate en Lepe. Quédate en Lepe, efectivamente. Y está en la playa de la Antilla, en el municipio de Lepe.
y les damos la enhorabuena a los del EPE por tener esta maravilla. Seguro que la van a restaurar. Seguro, si se deteriora, ellos la van a restaurar. Seguro. Ellos creen en la restauración. Esto es un detalle minúsculo, pero viene a decir que los detalles no son los detalles, hacen el producto, que es una frase de Ray Charles Sims. Esto es la Santa María del Naranco en Oviedo, y un particular arregló la cochera y puso unas tejas que parecen de plástico, en vez de respetar las tejas viejas que hay en Santa María del Naranco y que hubiera sido lo debido. Pero nadie cayó en la cuenta, ¿no? En Francia, el Cuerpo de Arquitectos y Urbanistas del Estado se ocupa también del patrimonio y tienen muy en cuenta lo que llaman la covisibilidad, de tal manera que no solo está protegido el monumento, también está protegido lo que se ve desde el monumento. De tal manera que esto posiblemente no habría sido permitido en Francia. Hubieran comprado la cochera y la hubieran desmantelado. Sí, la hubiesen derribado, claro. Posiblemente. Y si no, hubieran llegado a un acuerdo con el dueño de la cochera para que pusiera unas tejas viejas más acordes con la atmósfera, que es nada menos que del siglo IX. Sí, sí, sí. Esto es Bilbao, donde también los gobiernos nacionalistas del País Vasco han sido muy poco sensibles con el patrimonio. Un edificio que tiraron en el ensanche de Bilbao, un edificio precioso desde mi punto de vista. El Comité de Patrimonio del Ayuntamiento votó a favor del derribo menos una persona. Nuestro homenaje para esa persona que votó en contra del derribo de este magnífico edificio. Lo echaron ya de la ciudad, creo, ¿no? Sí, Se tuvo que ir. Era de Pamplona, era alguien que habían traído de Pamplona. Como no era local, no corre peligro. Aquí tenemos el fachadismo este que hablábamos. Esto es lo que va en punta de la nave, es como el Banco Español de Crédito, y al fondo se quedaba el Banco Hispanoamericano, que eran dos edificios protegidos o en vía de ser protegidos. Y digamos que fue el fachadismo se llama cuando ahuecas lo que hay dentro y dejas la fachada. A ver, aquí una vez más también la responsabilidad de los arquitectos, hay que hablar de ello. O sea, los arquitectos deberían tener un código ético mayor. Mal, porque tú antes lo estabas ahí salvando. Sí, yo lo salvaba porque admiro muchísimo la profesión de la arquitectura. Pero es verdad que esto que dice Bartleby, el escribiente, en el cuento de Melville, ¿no? Sí. Preferiría no hacerlo. Sí. Pues yo creo que los arquitectos lo deberían poner todos en su despacho, ¿no? Allí en letras de oro. En la mesa, ¿no? En la mesa, preferiría no hacerlo. Sí. Esto es ahí arriba veis la casa de vacaciones de Miguel Fisac, el magnífico arquitecto español, que hizo en Mazarrón, en Murcia, que son cuatro cajones que se despliegan por la ladera. A mí me encanta este proyecto, y que los vecinos enseguida lo bautizaron como La Cajonera. Y en cuanto vendieron el proyecto, vendieron la vivienda, pues entraron otros arquitectos y cometieron esa barbaridad que se ve debajo, ¿no? Aquí tenemos la torre de César Pelli en Sevilla. Siempre se había dicho que era un pacto entre caballeros no escrito, que no podía haber una altura superior a la Torre de la Giralda, sí. En Sevilla, ¿no? Sí. En Filadelfia era el ayuntamiento, hay una escultura del fundador de la ciudad que tiene un sombrero, sí. Y no se podía tampoco construir por encima del sombrero, ¿no? Y por supuesto se construyó por encima del sombrero. Y aquí en Sevilla se construyó por encima de la Torre de la Giralda, y ahora por lo visto amenazan que aunque quieren hacer ahí como una especie de lugar de rascacielos en Sevilla, dices. O sea que de pronto llega uno de estos y abre la veda, ¿no? Harán una de fans sevillana. Es una de fans sevillana, efectivamente. Rompiendo ya del todo la pared ya con el río. Sí. Bueno, pues ya lo vamos anunciando, sí. No a la de fans sevillana, no a la de fans sevillana. No desde aquí. Aquí pueblos feos, que tú también hablas en el libro. Hablo un poco de cómo había pueblos muy bonitos como Mojácar. Hay un concepto que a mí me gusta mucho de Merleau-Ponty, que dice espacialidad antropológica, ¿no? Entonces son esas casas bereberes que se adaptan al cerro como si fuera un guante y que crean un efecto maravilloso, ¿no? Sí, porque lo humano se une a la naturaleza y la complementa, ¿no? Y entonces digamos que lo que veis a la derecha es en lo que se ha quedado Mojácar,
con esa epidemia que yo en el libro le llamo el marbellensis. Sí, sí, ¿no? Son los bloques, los arcos, bueno, esto es lo que tenemos las mansardas. en la costa de Estepona. No, todo eso, ¿no? Ese tipo de... Entonces, bueno, es un poco para llamar la atención del deterioro que ha habido en los pueblos españoles y que los que queden, que ojalá se y eso pueda... que era un pueblo brujo, que podía haber hecho algún conjuro para no llegar a eso, ¿no? Claro, Oaxaca, era ¿no? brujo. Las Pues brujas de Mojácar, no resultó. Qué pena, ¿eh? No resultó. Y aquí, vamos, esas eran las fotos de la España fea, y aquí llegamos al activista, que nos encanta, Uno de los primeros. César Manrique. Él, cuando vio que no había nada que hacer, o sea, cuando vio que su proyecto, pues esto que tú decías, que yo lo cito en el libro, tenía unos canteros que les decía, ponemos esas piedras volcánicas al lado de la carretera y parece que el volcán ha venido y se ha parado ahí, al borde de la carretera, ¿no? O sea, qué refinamiento, ¿no? Tan extraordinario, ¿no? Y una vez que vio que eso no era viadores inmobiliarios en complicidad con los políticos, pues agarró el megáfono y se convirtió en un activista y gritó todo lo que pudo y bien alto, en este caso contra un hotel ilegal, creo que era en una playa. En Arrecife, ¿no? Yo creo que en una playa que le llaman Pocillos o algo así. Pocillos, y creo que es en esta foto, si no me equivoco, cuando Alfredo Kraus, el gran tenor canario, fue allí porque también se dio cuenta de lo que estaba pasando y se mostró solidario con... empezó el deterioro de con su amigo, ¿no? Sí, de la utopía de Lanzarote. Sí. Y entonces, para que no nos vayamos de aquí con mal sabor de boca, porque estamos en España, que es un país de una increíble tradición, de la que nos sentimos todos muy orgullosos, pues ahora vamos a poner 10 ejemplos de la España bonita. Esto es el Camí de Cavalls. Jaume Matas, que era ministro de Medio Ambiente, intentó hacer un camino paralelo lleno de paseos marítimos, cementificaciones, actuaciones en dunas, en fin, una serie de cosas, y los menorquines dijeron, no, gracias. Queremos el Camí de Cavalls, el camino de caballos tal como era en lo posible, ¿no? Y se ha mantenido muy bien en muchísimos tramos de la costa menorquina. Tenemos, veis ahí a la derecha, el proyecto de la arquitecta paisajista Isabel Benassar, que a mí me encanta este mapa que ella ha dibujado, tan bonito y tan delicado, y que vemos esa circularidad del camino, ¿no? Y cómo en lo posible se han unido las fuerzas de la política, de los ciudadanos, de los vecinos, de los ecologistas, de los profesionales de la arquitectura, y todo ha sido como un desarrollo feliz y modélico que ojalá se imite en todas partes. Aquí queremos políticos así para Málaga, ¿no? Aquí veis en Pamplona, es un meandro en el río Arga, el cambio climático está aquí, el río se inunda y hay un proyecto arquitectónico de Iñaki Alday y Margarita Jover que tiene en cuenta la inundación, y cuando la inundación no existe porque ha bajado el agua, pues queda ahí ese espacio de huertos, de paseo, ese espacio ciudadano para que los habitantes de Pamplona lo disfruten. A mí es un proyecto que me gusta muchísimo. Sí, antes me decía Andrés que ponía como ejemplo en el paseo por Málaga que ha dado la actuación en el Guadalmedina, ¿no? En el río, en la herida. Sí, que ojalá se actúe ahí, ¿no? Y comentábamos que el mismo arquitecto cuyo proyecto es esa torre, sí, en lugar de en vertical lo haga, ¿no? Que lo haga horizontal. Le decimos, ¿no? Por favor, que le den la oportunidad a este arquitecto para que su proyecto, que ganó el concurso de ideas, si no estoy mal informado, para reconvertir el río, pues que se haga con el río lo que se ha hecho en Valencia, que es un éxito total. El cauce del Turia es uno de los hitos. Y es mucho más necesario para la ciudad que la otra actuación. Sí, o sea que en vez de en vertical... En horizontal. Y en verde, de cara a la Expo de 2027. Verde, exacto, ¿no? De cara a la Expo. Sí. Estamos de acuerdo. De acuerdo, totalmente. Las Superillas, el ejemplo de Barcelona una vez más como laboratorio de urbanismo, muy discutido, muy polémico, pero muy interesante para la ciudad, todo lo que ha significado para bajar la contaminación, para bajar los ruidos, para crear espacios para los ciudadanos en las intersecciones de las calles que se deriva el tráfico hacia los márgenes, me parece que son de cada 4 manzanas, ¿no? Sí, ese es un poco el proyecto, ¿no? Del bosque urbano
de Nantes, ¿no? Tiene esa misma estructura. Efectivamente, ¿no? Este es un proyecto de Salvador Rueda y muy interesante, que a mí me parece muy importante, que lo hizo con los alumnos de arquitectura de las universidades. O sea, es muy importante que la universidad esté al pie del cañón con los pensadores de la ciudad y con los políticos de la ciudad para el desarrollo. Aquí los alumnos de arquitectura de la ciudad compitieron con qué tipo de rascacielos harían ellos, donde lo va a hacer, donde quiera hacerlo seguir. Ya, pues no era una buena lección, yo creo, no era un buen modelo el que les pusieron sus profesores. También no salimos de Barcelona. Esto que hablábamos de que hay que intervenir sobre lo ya construido, o sea, en vez de hacer el rascacielos, que se intervenga sobre algún edificio industrial de Málaga, yo que sé, que se busque la manera de hacer lo mismo de otra manera, de otra forma. En este caso es la Sala Beckett, un edificio que existía industrial y que se ha convertido en un maravilloso teatro. Fantástico. Que tiene 2 salas, que han hecho un proyecto, el equipo Flores y Prats, envidiable, ¿no? Donde juega todo, la tipografía, el uso de elementos anteriores que responden a la memoria del propio edificio. A mí me parece un proyecto exquisito. Aquí volvemos a Girona, ¿no? Sí. Aparte de esa actuación en la parte histórica que vemos allí, con esa torre, esas 2 torres, que esto es la Bravos de la serie Juego de Tronos, pues también se actuó en el río, en esas casas, donde se buscó una paleta de colores uniforme inspirada en los colores de la Toscana. Los funcionarios del ayuntamiento estuvieron inspirándose en toda esa paleta de colores y la trajeron a la ribera del río Oñar, y es uno de los iconos ahora mismo de Gerona. Aquí hay también una paleta de colores en el tema de fachadas, pero no el seguimiento que yo he hecho no se respeta demasiado. Pero sí, es otro de los puntos interesantes para no caer en el Facebook, ¿no? Pastichismo. Aquí traigo un proyecto que a mí me interesa muchísimo, es de una arquitecta que se llama Carlota Eiros, es una arquitecta gallega, que estudió en la Politécnica de Oxford. Los británicos, que tienen ese modelo que copia al americano de desregulación terrorífica, que se ve en Londres, cómo están actuando sobre Londres de una manera horrible. O sea, es terrible lo que está pasando en Londres, pero sin embargo luego tienen una legislación también muy delicada en lo que ellos llaman las áreas de conservación, ¿no? Entonces son pequeños proyectos sobre puntos concretos del paisaje. Carlota Eiros compró una de esas casas viejas que la querían destruir para hacer un paseo marítimo. Siempre que se oye la palabra paseo marítimo, tienen que saltar las alarmas. O sea, saltan las alarmas. Entonces querían hacer un paseo marítimo y entonces ella cogió un trozo de viga y la mandó a analizar con la prueba del carbono 14. Y resulta que las casas eran del siglo XIII, con lo cual el paseo marítimo se detuvo, esa idea, y entonces ella empezó una actuación para renovar esas casitas y que queda como lo que veis a la derecha. Los vecinos de detrás, también viendo que quedaba muy bonito, empezaron a pintar sus casas y le pidieron consejo. Y entonces ella se convirtió de alguna manera en una especie de officer, de oficial de un área de conservación, ¿no? Porque digamos que estamos hablando de todo este proceso ingobernable del urbanismo, pero sí es verdad que esto de las áreas de conservación, del zurcido urbano, de la acupuntura urbana, puede ayudar a sanar mucho la ciudad, digamos, ¿no? Sí. En puntos concretos donde proyectos como este yo creo que son ejemplares. Si vais a Rinlo, en la costa de Lugo, os recomiendo que hagáis una parada. Luego son casas que ya las ha restaurado exquisitamente y las alquila para el turismo en verano y, bueno, y durante todo el año. Sí, le da una rentabilidad económica. Le da una rentabilidad económica. Aquí nos quedamos en Santiago de Compostela, frente al feísmo gallego, un proyecto de Víctor López Cotelo, que es un arquitecto que a mí me gusta muchísimo su trabajo y que él sabe combinar admirablemente lo que ya está construido con los elementos contemporáneos. Él fue catedrático de restauración y de proyectos en Múnich, y es una autoridad realmente en este campo, ¿no? Este es un proyecto que a mí me encanta, que es en la Cañada Real, que son 16 kilómetros que hay a las afueras de Madrid. Es una zona
muy degradada, es terrible, ¿no? Lo que ha pasado allí. Han cortado la luz a veces porque no, por impagos, y se han quedado los niños pasando frío, unas cosas terribles han pasado en la Cañada Real. Y el arquitecto sevillano Santiago Cirujeda, con un ejército de voluntarios y con todos los materiales que encontró, los que fueran, ensambló este centro social, y que es precioso y que sobre todo es útil para los habitantes de la Cañada Real para hacer todo tipo de actividades sociales en este entorno hostil, ¿no? Desfavorecido, sí, y hostil, ¿no? Otro proyecto de otra mujer, a mí me parece que en la arquitectura contemporánea, la arquitectura ha sido un mundo muy masculinizado, sí, terrible. O sea, los colegios se siguen llamando colegios de arquitectos, ¿no? Podrían llamarse colegios de arquitectura, es muy fácil. El cambio hoy sería muy integrador, porque hay cada vez más número de mujeres arquitectas. Y su mirada... Tenemos aquí a Meritxell Naranja, la arquitecta catalana, en la ciudad de los arquitectos, defendiendo un poco también esa postura, ¿no? Pues yo creo que la mirada de las mujeres arquitectas es fundamental. Hablaba antes de Itziar González Virós, hablaba de Carlota Eiros, y ahora hablo de Mariana Fernández Ramos, que en La Vera, en verano, sí, yo lo he visto. Tejen como si fuera ganchillo, con plástico reciclado. Las mujeres se unen y hacen esta especie de parasoles que colocan y tienen una función para poder pasear por las calles en agosto cuando cae el sol de plano. Esto sí lo puede copiar Paco de la Torre para la feria, como lo vea. Sí, sí. Y de pronto que ella consigue en este pueblo de La Vera que las mujeres del pueblo se unan, se impliquen también algún hombre, sí, y entonces de pronto crea como una especie de colectivización social, de empatía social, digamos. Sí, le da un aspecto también árabe, zócalo. Yo pasé por ahí. O sea, tiene... se crea ahí como una especie de espíritu colectivo, sí, con mujeres de diferentes ideologías. Sí, eso es algo que Mariana Fernández Ramos... estratos sociales diferentes. Y de pronto se unen para hacer esta obra tan delicada, ¿no? Sí. Y por último, cerramos con esto, la España bonita, el caso de Vejer de la Frontera. Sí. No sé si conocéis este pueblo, veis que es un pueblo muy grande y que se ha respetado bastante. Veis que los rectángulos de las viviendas no se han modificado, el marbellensis no ha entrado, no ha llegado demasiado. Pero espérate, porque está haciendo cercado, está empezando a tener un movimiento especulativo interior de la Frontera preocupante. Pues qué pena, porque el alcalde Antonio Morillo, que era farmacéutico, se aficionó con los profesores que venían al pueblo, se aficionó con los temas de la arquitectura, sobre todo del tema árabe, de la tradición árabe, y empezó a aprender y hizo una serie de normativas muy interesantes, básicamente cal hasta abajo, quitar los zócalos, ¿no? Sí. Y llover cal, la idea de llover cal y de guardar los rectángulos, que era como el tipo propio de Vejer, ¿no? Una serie de cosas que han hecho que el pueblo sea así de bonito, con la particularidad de que sus sucesores en la política, una vez más volvemos a la política, y quiero terminar con esto porque para mí me parece el mensaje más claro. Sucedieron a Morillo un alcalde del Partido Popular, del Partido Socialista y del Partido Andalucista, en distinto orden, no sé cuál, pero que eran de todos los espectros políticos, y todos siguieron el ejemplo y el legado de Morillo. Y así se ha conservado Vejer. Y entonces esto que estoy diciendo, que debería ser como lo habitual, no se debería ni poner en cuestión, o sea, que en las alcaldías y en la política tiene que haber una continuidad de proyectos que aporten cosas, no que mermen, y que las luchas de poder no estropeen lo que han dejado los anteriores, derribar sino que haya un diálogo que favorezca a todos los ciudadanos. Pues esto se da en Vejer, y de una manera bastante ejemplar, y ojalá esto que tú dices de esas amenazas no lleguen a más. Pero no lleguen a más. Entonces, bueno, pues yo aquí yo estoy seguro termino. Que nuestro público quiere hacerte un montón de preguntas, así que ¿quién abre primero? También alguna crítica, si la hay, o alguna cosa para contestar. Sí. No, es para que se grabe, porque con el micrófono, ¿no, Pedro? Se queda...
Mejor. Yo sé que tú proyectas la voz, pero... Por centrarla en un punto, en relación a las diferencias que hay entre el tratamiento del paisaje en Francia, que lo has puesto como ejemplo, ¿no?, respecto a España, el tratamiento allí no es solamente se refiere al espacio litoral, lógicamente, sino también al espacio rural, incluso también al espacio urbano. Y hay digamos, un ejemplo que puede servir de muestra de esas diferencias, un caso que puede servir de muestra entre esa diferencia entre España y Francia, que tiene que ver con las antiguas arboledas que flanqueaban las carreteras para dar sombra, etc. No sé si recordáis que esto con la ley de carreteras, en los años finales de los 80, comienzos de los 90, se eliminaron en España, se eliminaron destrozando árboles y caminos muy pintorescos en relación digamos, al patrimonio viario que constituían estas arboledas. En Francia están protegidas. O sea, mientras en un lugar se eliminaron por parte de la autoridad, no ya por parte de los particulares, de los empresarios, tal, por parte de la autoridad se eliminaron, en otro lugar se protegieron. Y esto tiene que ver, como tú has comentado, con la formación, por supuesto, con la intelectualidad, como también has realzado, la tradición de arquitectura del paisaje existente en Francia, o la tradición pictórica, todo eso es muy importante. Pero mi pregunta sería, ¿tendrá algo que ver también? Yo pienso que sí, pero no sé si estás de acuerdo, sobre todo porque lo que voy a decir contradice un poco esta última imagen y el caso que has comentado de Vejer. Hay una diferencia también importante en la gestión política entre Francia y España, y es que en España el urbanismo reside en las competencias de las comunidades autónomas y en última instancia en los ayuntamientos. Entonces, deduzco, por lo que estás comentando, no lo conozco en detalle, que en Francia la capacidad que tiene el Estado para imponer determinadas normas de protección, etcétera, es mucho mayor de las posibilidades que se tiene aquí en España. Y cuanto, lamentablemente, porque esto es quizá desde el punto de vista de puridad democrática es un poco discutible, pero ciertamente cuanto mayor cercanía del poder a la población, a las empresas, etcétera, más dificultades tiene para imponer normas de protección sobre todos estos elementos que estamos comentando. No sé si tendrá algo, posiblemente tenga algo que ver en este sentido, y me estoy acordando ahora mismo de que en España existió un borrador de ley de paisaje que se hizo para... El problema que tuvo fue que lo llevó cuando era ministra Cristina Narbona, pero quedó en el cajón. Quedó en el cajón porque vino la crisis de 2008. ¿Piensa que tiene alguna conexión en este sentido? Gracias. Muchas gracias. Yo creo que tienes toda la razón y yo en mi libro Yo en el libro lo trato este asunto, ¿no? El tema de que la Constitución de 1978 da el urbanismo a las comunidades autónomas. Y entonces ahí se abre la veda total, ¿no? Y si en Francia hay un cuerpo de arquitectos y urbanistas del Estado que vela desde la tutela pública por todo esto que estamos hablando, pues de pronto aquí se atomiza, empiezan las regulaciones multiplicadas por 17 y se crea una sobredimensión de leyes, reglamentos, normativas absolutamente inextricable. Yo cito en el libro que hay unos juristas, un colectivo de juristas que lo ha estudiado, como en Alemania, que sería un modelo parecido con los Länder, un modelo de carácter federal, con el doble de habitantes. Si en España hay 100.000 normas, reglamentos, leyes, llámalo como quieras, de todos los estamentos, desde el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, en Alemania hay 10.000 en total. O sea, aquí hay una sobredimensión legislativa, porque como yo también explico, la política española ha estado dominada por los abogados y digamos que han hecho que todos veamos la realidad con ojos de abogado. Y sí, es una cosa terrible, ¿no? Porque se supone que si cuentas los ministros que ha habido que vienen del derecho y los presidentes, la mayoría. Y ahora está cambiando un poco, pero debería cambiar mucho más. Entonces, yo creo que en cualquier caso, lo que tú sugieres, yo creo que se debería poner sobre la mesa, que es abrir un debate sobre la razón de ser misma de las comunidades autónomas.
porque realmente lo que han supuesto para el territorio ha sido un fracaso de tal calibre que a lo mejor se debería revisar ese modelo a base de consensos, a base de iniciativas pues como un conservatorio del litoral generalizado, como la creación de un cuerpo de arquitectos y urbanistas del Estado. A lo mejor llega tarde, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Yo no sé cómo, ¿no? Pero desde luego tienes toda la razón, y ya luego en el tema de los ayuntamientos, pues lo mismo, ¿no? Claro, es como la serpiente y el litoral, territorio en la manzana, ¿no? Sí. Salvatore Settis, que para mí es una referencia intelectual muy importante, analizando esto en Italia, él lo llama el permanente conflicto Estado-regiones, porque de pronto como que las regiones se rebelan ante lo que viene del Estado porque tienen la excusa de que invade las competencias, y entonces se crean ahí como litigios interadministrativos terroríficos, inextricables, donde los únicos que salen beneficiados son los abogados y su propio bucle, ¿no? Y entonces Salvatore Settis le llama a esto federalismo mórbido disgregador, porque no son fuerzas que unan, son fuerzas que separan, ¿no? Y curiosamente en Alemania, con los Länder, que también todo es muy particular, el sistema, pero hay un elemento al menos que es definitorio, y es el permanente y continuo intercambio técnico-científico entre los Länder alemanes, y no solo en Alemania, sino también en todos los países de habla alemana que bordean Alemania, ¿no? Es otro nivel cultural, es otra concepción de la valoración de lo público, y sobre todo de la valoración del intercambio cultural, porque finalmente, aunque yo hablo mucho de la política, lo que subyace en todo esto es un tema cultural y filosófico. Sí, 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 totalmente. Alfonso. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Enhorabuena, Andrés Guillermo, por esta charla tan apasionante. Yo quería hacer dos preguntas. La primera, ¿qué te parece el papel reciente de los puertos metidos a promotores inmobiliarios? Estoy pensando en el Hotel Vela. ¿Los puertos? Sí, puertos del Estado, pues, sí. Metidos a promotores, exacto, el Hotel Vela tan polémico. Aquí tenemos la amenaza de ese rascacielos autorizado para medir 150 metros, no sabemos al final lo que medirá el bicho. Y la segunda pregunta es si conoces el proyecto para los terrenos de Resol aquí en Málaga. Y también quería saber tu opinión. Muchas gracias. Pues gracias a ti. En el tema de los puertos, pues en el caso del hotel de Ricardo Bofill en Barcelona, pues claramente es un ejemplo negativo por completo. Y es verdad que desde el Ayuntamiento de Barcelona dicen, no, es que eso es una cosa que la autorizó el Estado. El Estado, sí, o sea, sí, no era mía. Sí. Y entonces es verdad que cuando tú no puedes confiar en el Estado, ya apaga y vámonos, ¿no? O sea, y realmente ese caso fue tremendo, porque la gente de Barcelona, los activistas, se movilizaron muy fuertemente y no pudieron detener este hotel que tapa las vistas de toda la playa de la Barceloneta. Todo el horizonte marino se pierde por culpa del hotel. Y luego si dijeras que encima Ricardo Bofill estuvo inspirado como en su primera época, pero ya en la última época esa inspiración había mermado lamentablemente, y el resultado pues es un rascacielos muy poco interesante, muy opaco, y que tiene forma de vela, pero no consigue que parezca una vela, no es nada flexible, es bastante mazacote. Bien, es verdad que su primer proyecto era más alto y más esbelto, y le obligaron como a bajar. Sí, sí. Y fue la solución aún peor, ¿no? Porque ya se quedó como un rascacielos rechoncho. Sí. Y los terrenos de Resol. La verdad es que yo no estoy muy familiarizado. Me han hablado de estas operaciones en la que vivimos, donde está claramente el territorio sobreconstruido. O sea, cualquier emprendimiento de este tipo hay que mirarlo con una mirada sumamente crítica,
porque yo creo que estamos en una época en la que el no hacer, deshacer y rehacer deberían ser el leitmotiv. Y estos emprendimientos finalmente suelen tener siempre una base especulativa clarísima, donde se mueven poderes que poco tienen que ver con los ciudadanos, aunque ellos utilicen estas excusas. Además, la alternativa es hacer ahí un bosque urbano, porque es una zona muy densa, ¿no? Claro. en construcción, ¿no? Mucho más interesante oxigenar el territorio. No, claro, renaturalizar la ciudad, sí. Y buscar otros lugares para hacer esos emprendimientos, a ser posible, utilizando ya elementos construidos que se recuperen, ¿no? Sí, Isabel. No. ¿Ahora? No. Tampoco. Creo que te conocen y no quieren que hagas preguntas. Ahora parece, ¿no? ¿Ahora? Sí, Sí, ¿no? sí. Vale. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la conversación a los dos y por darnos la oportunidad de, aunque estemos un poquito alejados del centro, tener un espacio público donde poder alzar la voz, y más que alzar es poner las palabras, ¿no?, sobre la mesa. Y creo que las intervenciones que me han precedido pues dejan un poco entrever la desconexión que existe actualmente de las corporaciones locales de los problemas y las necesidades que tiene la población. Porque quizás en la lógica planteada por el profesor Matías de las corporaciones locales, como en España sí se han o tienen las competencias en temas urbanísticos, quizás el espíritu era que son las corporaciones que están más cerca de los problemas y de las personas y del día a día de esas personas, ¿no? Y se supone que son las entidades que deben dar respuesta a esas necesidades de una forma más rápida, ágil y directa. Y estamos viendo que se produce todo lo contrario. Entonces, Andrés, has planteado tu esperanza y que tú pones como la solución a todo a la política. Y desde mi punto de vista, cuando lo estaba escuchando, estoy en la posición totalmente contraria, porque la política nos ha traído hasta aquí y creo que es la que ha demostrado que puede ser que la política, entendida como disciplina, sí que pueda solucionar esos problemas, pero tenemos que los que ejecutan esa política pues son al fin y al cabo personas que tienen unos intereses que a veces, por no decir casi siempre, están un poco alejados de las necesidades que tenemos los ciudadanos y ciudadanas. Yo, desde mi postura, yo soy profesora en la universidad, comparto la tesis de que la universidad tiene que ser parte de todos estos procesos. Creo que es clave la educación, como Guillermo planteaba, porque a esos políticos hay que educarlos y tienen que ser educados y tienen que al menos educar en la sensibilidad de poder identificar qué es lo que necesita la ciudadanía, que va más allá de los intereses mercantiles que puedan tener empresas especuladoras, pues en el ejemplo que has puesto de las promotoras gallegas que quieren hacerse ahora un poco con lo que queda del cachito de las islas, ¿no? Entonces yo creo que quizás ahí hay que incidir un poco más desde los espacios pues bueno, de debate, de discusión que se nos ofrecen para plantear la necesidad de que quizás lo que le hace falta a los políticos es ver, educar, sensibilizarse sobre toda esta problemática y ver todas las imágenes que nos han mostrado a nosotros, ¿no? Y ver que sus decisiones también tienen consecuencias, que tampoco estamos muy acostumbrados en política a asumir las consecuencias de las decisiones que tomamos, ¿no? Porque ahí sigue el garrobico, que no sabemos si algún día lo veremos desaparecer, ¿no? Como planteaba la tesis de la arquitecta que me ha parecido estupenda, ¿no? No construir, rehacer, reutilizar, y si hay que hacer, pues reciclar lo que tengamos, ¿no? Entonces yo creo que abogo más por la educación como paso previo a la política. Muy bien, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que dices, la verdad. Eso es lo que trata de hacer el OMAU, intenta educar pues con el Plan Alicia de Medio Ambiente, con
Otra cosa es que los políticos se dejen educar, ¿no? Sí, lo que pasa que totalmente de acuerdo, pero yo, por ejemplo, yo insisto mucho en la política porque creo que desde la política es de donde se pueden hacer las cosas. Sí, son los que tienen el poder para en el Ayuntamiento de Estocolmo, por ejemplo, hay se llama Consejo de Belleza, le llaman de esta manera como tan antigua, ¿no? De belleza, que a mí me encanta reivindicar estas palabras, belleza, estética, para hablar de todo esto. Ahora se utiliza más medio ambiente, sostenibilidad, pero no hay que perder de vista estas otras palabras que lo engloban todo. Y este Consejo de Belleza pues está formado por personas independientes que tienen capacidad de veto. Entonces, si tienen que cambiar el color de un museo, por ejemplo, el museo que hizo Moneo allí, se le cambiaron el color por decisión de este consejo, porque no se adecuaba a la paleta de colores que ellos manejaban. Y se hizo, y es uno de los grandes edificios de Moneo, ¿no? Entonces, yo creo que se pueden crear instituciones y lo que hay que hacer es darles el poder. O sea, el tema, una vez más, viene desde el Estado, ¿no? Yo por eso insisto tanto en el modelo francés, ¿no? Que es tan depurado en este sentido, ¿no? Pero vamos, que estoy totalmente de acuerdo con la reflexión que has hecho, me parece estupenda. Buenas tardes. Muchas gracias por la charla, ha sido tremendamente instructiva. Habéis dado en el clavo con muchas de las reflexiones que habéis hecho. Y al hilo de lo que también los compañeros que han hablado, Matías y Isabel, efectivamente, lo que estamos comentando de los políticos, en realidad todos hacemos política, los colectivos, el ecologismo, los colectivos y las plataformas ciudadanas que se movilizan con estropicios que se hacen en el urbanismo. Yo creo que todos hacemos política y los políticos, no podemos decir es que los políticos hay que educarlos, es que los políticos ya deberían de estar educados y si no, buscar el asesoramiento donde corresponda. Claro. Y buscar además lo que acabas tú de comentar que ha hecho el Ayuntamiento de Estocolmo o en otros ayuntamientos o el gobierno francés desde el Estado, esa visión, digamos, desde arriba para permitir que la ciudadanía también se empodere en términos de establecer, por ejemplo, en una de las últimas leyes que aprobó el gobierno anterior, recientemente, en la de cambio climático había una de las normas que se desarrollaron era asambleas ciudadanas que tengan capacidad de orientar las políticas correspondientes, en este caso, al cambio climático, pero en urbanismo y en otros muchos ámbitos tiene que haber asambleas ciudadanas con asesoramiento adecuado para que puedan tomar no decisiones, sino orientar las políticas, porque lo que se necesita es una legitimación colectiva en las actuaciones urbanas. Por aquello de que vamos hacia que más del 70% de la población vamos a vivir en ciudades y hay que renaturalizarlas y hay que darles otro valor y que tiene que haber mayor multidisciplinariedad a la hora de abordar el urbanismo. O sea, no es solo arquitectos y urbanistas, todos tenemos que estar implicados en el funcionamiento de la organización y el organismo urbano. O sea, funcionar como un organismo. Sí, como un ecosistema. Como un ecosistema. Está claro. Totalmente de acuerdo, muchísimas gracias. Estaba pensando cuando hablabas en Itziar González de Virós, vuelvo a citar el nombre de ella, la deberíais invitar a que viniera aquí porque lo pasaríais muy bien con ella porque lo que piensa va por delante. Y Itziar es una mediadora. Yo creo que tú estás hablando de los mediadores. Y ella está especializada y lo hizo en el barrio viejo de Barcelona cuando fue concejala independiente. Hizo un proceso realmente interesante de hablar con los vecinos del barrio viejo de Barcelona para ver cuáles eran sus necesidades y problemáticas y absorberlo eso y traerlo a la política. Entonces ese es el talento de los mediadores, que son personas, en este caso ella es arquitecta, formadas y que tienen la capacidad de mediación, ¿no? Tú hablabas también de los asesores.
es fundamental en política tener buenos asesores. En España, en todo este plano de la arquitectura y del urbanismo, se les ha despreciado a los profesionales de este campo fundamental para el territorio, ¿no? Yo creo que... Sí, yo creo que es una buena definición. Que habita la ciudad y que vive la ciudad. Porque tenemos el ejemplo con el bosque urbano que se planteó, y además todo el mundo, o sea, se aprobó en pleno municipal una consulta ciudadana, pero después se metió en un cajón, no se ha hecho nunca, y realmente como que no se tiene fe en esas presuntas consultas, porque para tomar una decisión colectiva, digamos, por aquello que yo decía de la legitimación colectiva, hay que tener información sobre lo que se tiene que decidir. Entonces, la ciudadanía tiene que tener tiene que tener la suficiente información como para poder decidir, tomar poder votos, decidir. Y eso es lo que muchas veces falta. Pero que, o sea, el asesoramiento no solamente de expertos, sino de la gente que vive la ciudad y que necesita unas cuestiones muy concretas que no se les tiene en cuenta desde la instancia. Porque, por ejemplo, lo que estábamos diciendo antes también, de que desde lo local, digamos, la administración que más difícilmente puede soportar las presiones urbanísticas y de corrupciones de las grandes corporaciones. Y, por ejemplo, en la última ley del suelo andaluza, que se ha aprobado recientemente, se hace recaer el mayor peso en las corporaciones locales, que tengan la mayor parte de la decisión. Y eso yo creo que es un error, por lo que tú has comentado. Claro. En todo el Yo creo que, por ejemplo, el hecho de que en Francia exista este cuerpo de arquitectos y urbanistas del Estado, que son altos funcionarios, independientes, bien remunerados y, por lo tanto, incorruptibles, es muy interesante, porque de pronto es una instancia superior que queda eximida de esa especie de roce de corruptela que fomenta el chanchullo, digamos, ¿no? Entonces es un tema complicadísimo. Tú has hablado también de algo muy interesante, que son los equipos multidisciplinares. Yo creo que eso es fundamental. Y sí es verdad que yo en el libro hago una reivindicación de la arquitectura, de los profesionales de la arquitectura como líderes de esos equipos multidisciplinares. Y cito nada menos que a Vitruvio para subrayarlo, en el sentido de que Vitruvio, ya en los albores de la era cristiana, decía que el arte de la arquitectura como que coordina y ordena otras artes que rodean a la construcción, digamos, ¿no? Entonces, por eso yo creo que Vitruvio es como un gran referente para decir que ojalá en estos equipos multidisciplinares se les dé la preponderancia que deben a los arquitectos y arquitectas, pues frente al resto del equipo. O sea, que son pues los ingenieros, por ejemplo, que en España pues han tenido una preeminencia muy grande, ¿no? Y en detrimento de los arquitectos. Es curioso, volvemos a Barcelona, es curioso cómo en Barcelona, por ejemplo, los arquitectos y arquitectas han sido tradicionalmente los creadores de los jardines de la ciudad. Y es una cosa muy única, ¿eh? Eso es sí. Desde Gaudí hasta Rubio y Todoría, a Ana Planas, que sería la última en llegar a esta lista, porque es una ciudad que respeta muchísimo al arquitecto como configurador del espacio público. Es una ciudad que mima la arquitectura y al mimar a los profesionales se está respetando a sí misma, ¿no? Pedro, tú seguro que quieres hacer una pregunta, si no, creo que llevamos 2 horas, ¿no? Sí, bueno, hombre, estaría bien que Pedro, como urbanista, dijera algo para cerrar, ¿no? Bueno, se podrían decir muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que básicamente haría una reflexión o un par de reflexiones. Primero, yo creo que hasta los años 80 el
paisaje y la costa estaban ya bastante destruidos para que luego le echemos la culpa a las autonomías. Creo que las autonomías continuaron la labor destructiva, de destrucción a toda costa, que decían los informes de Greenpeace, ¿no? En ese sentido, no creo que haya habido una variación, sino se ha mantenido una homogeneidad en la poca consideración con el paisaje. La segunda cuestión es lo que Gramsci hablaba de la hegemonía cultural. Mientras no haya una hegemonía cultural clara, y ahí la educación tiene mucho que ver, poco se podrá cambiar. Evidentemente, tu insistencia muy loable entre la diferencia de Francia y de España, pues es una de las cuestiones importantes, ¿no? Que la burguesía francesa ha tenido la capacidad de mantener la belleza y la estética como un objetivo importante. Y la tercera y última cuestión, yo creo que tiene que ver con la política. Efectivamente, la política en España ha estado de espaldas totalmente al urbanismo, al planeamiento urbanístico o bueno, pues al cuidado del paisaje. Tenemos ejemplos muy cercanos. El Partido Socialista se abstuvo en la votación de la lista, la nueva ley del suelo de Andalucía. Ley que ha estado a punto de ser recurrida como inconstitucional, pero al final el gobierno central no ha tenido narices de declararla inconstitucional, pero sin embargo ha obligado a la Junta de Andalucía a modificar nada menos que 42 artículos. Entonces vamos a ver, seamos consecuentes. Una ley que tiene que modificar 42 artículos no sirve. Una ley que rompe el planeamiento urbanístico de los últimos 160 años en España, que hace desaparecer el suelo urbanizable. Y ahora solo hay dos tipos de suelo, el suelo urbano y el suelo rústico, en el cual se puede urbanizar en función de intereses económicos, turísticos o industriales, pues eso se llama urbanismo a la carta. Y el Partido Socialista se abstuvo en el Parlamento andaluz, ¿no? Entonces, evidentemente, si mantenemos estos sistemas de juego, pues poco avanzaremos ante la depredación inmobiliaria, ¿no? Muy bien, Pedro. Bueno, pues daros las gracias por habernos acompañado, por haber acompañado sobre todo a Andrés, y después de la insistencia, como acaba de recordar Pedro, que ha hecho con Francia, pues esperemos que algún día al menos todos trabajemos por una república del paisaje. Muchas gracias, Andrés, y gracias a vosotros. Gracias.